La situació d'injustícia persisteix i l'exercici de la democràcia en el nostre país continua compromès. Com saben, ho hem fet públic, el Govern de Catalunya, seguint la recomanació del grup de treball de detencions arbitràries vinculat a l'ONU, ha exigit l'alliberament dels presos polítics i volem que els exiliats puguin tornar a casa seva sense ser perseguits, que acabi aquesta persecució. Insistim una vegada més, no som davant d'un conflicte judicial, sinó polític. I els polítics hem estat escollits per fer política i per complir uns compromisos electorals que no van ser pas prohibits. Y si Cataluña es capaz de ser global y competitiva en este mundo, pues el Gobierno de Cataluña también lo debe ser. Internacionalizar Cataluña no es un capricho, no es ni tan solo una vocación, que lo es ante todo una necesidad y una obligación. Tenemos que estar presentes en el mundo y cuando se abren oficinas de acción o de turismo o del Instituto Ramon Llull, o cuando se abren delegaciones institucionales del Gobierno como tal, nosotros estamos cumpliendo con nuestra obligación. Estamos obligados a estar, tanto como sea posible, presentes en el mundo, para competir y también para explicar que nuestra comunidad lo que quiere es estar en el mundo y queremos que el mundo se interese por nosotros. Ambas cosas.